Esta vez con el Instituto Marqués. Vamos a hablar con el doctor Víctor Montalvo, él es responsable del laboratorio del Instituto Marqués. Los voy a invitar ya mismo porque ya están conectados y va a ser un directo súper interesante, de esos de guardar y verlo muchas veces, porque siempre hay cositas que se pueden ir descubriendo. Así que voy a invitarles ya mismo. Hola, ¿qué Hola, tal? buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, veo un paisaje espectacular, Sí, como aquí siempre. Instituto en Marqués, en Marqués tenemos en buenas Liverpool. vistas. No nos podemos quejar, ¿no? Exacto. Oye, Víctor, te doy del tú, ¿vale? Sí, claro. Venga. Muchas gracias por aceptar hacer este directo, porque es un tema súper interesante que además muchas veces nos falta información, ¿no? Son esos 5 días prácticamente que se nos hacen eternos. Yo creo que después de la beta, esta es la segunda espera, esa como, ¿sabes? La más fuerte. Y después ya está la espera de la ecoespera, digamos, ¿no? Pero Exacto. esa espera de esos 5 días, a ver cómo van esos embriones, a ver qué es lo que me queda, a ver qué es lo que tengo, a ver si todo está bien, es como muy angustiosa, ¿no? Ujú. Sí, por eso es importante la comunicación, ¿no? Con el equipo médico para ver día a día, tener el update de los datos. Exacto. Oye, Víctor, empezamos el directo, si te parece. La primera pregunta que yo me tengo preparada, porque tengo unas cuantas, que no me quiero dejar ninguna, es cómo trabaja un laboratorio de embriología. ¿Qué es lo que hace exactamente? Vale. Nosotros, en la medida de lo posible, intentamos replicar las condiciones, ¿no? de un útero humano. Entonces, intentamos replicar todas aquellas condiciones que podemos controlar, como sería el caso de la temperatura, de la concentración de oxígeno, de CO2, y trabajamos con mucho cuidado. O sea, la definición de nuestro trabajo es ser muy cuidadosos y muy controlando cada proceso para asegurarnos de que no hay ningún error ni hay ninguna posibilidad de nada. Entonces, nuestro trabajo es muy meticuloso y siguiendo los protocolos muy estándares y muy cuidados. Sois muy estrictos, ¿no? Con todo lo que Sí, hacéis, ¿no? Porque, claro, de vosotros depende también, hay una parte que no depende de vosotros, pero hay una parte que sí. Entonces, bueno, exacto, sí. Mi antiguo jefe siempre decía, ¿no? Que nuestro trabajo es cuidar el material biológico que nos lleva y no empeorarlo. No lo podemos mejorar porque lo que nos llega es lo que hay, pero sobre todo no fastidiarlo, ¿no? Entonces, por eso lo tenemos que cuidar también y hacer todo a la perfección. exacto, correcto. Explícanos un poco así como de teoría. Vamos a hacer un poco de teoría base. ¿Qué es un embrión para quien no esté muy familiarizado con esto? Las que ya lo sabemos, vamos bien, pero bueno, ¿qué Ujú. es un embrión? Explícanos un poquito el Vale, proceso. el embrión es la célula o conjunto de células resultante de la unión del ovocito, del óvulo, con el espermatozoide. Ujú, Entonces, lo que hacemos nosotros, sobre todo en el Instituto Marqués, es hacer la técnica del ICSI, que es ujú, para por cada ovocito microinyectar un espermatozoide dentro, y a partir de ujú. ahí ya tenemos lo que denominamos embrión. Y a partir de aquí es cuando se empieza a dividir las células y empezamos a valorar la calidad de este embrión, si es bueno, si es malo, y ahí es cuando entra toda la dinámica esta de explicar cómo son los embriones a los pacientes, que es Exacto, difícil. exacto. Pues a ver, cuéntanos. Espera un momento porque se me está colando por aquí el perro. No para de hacer ruido con las patitas. Vamos a tener banda sonora aquí de claqué de uñas. Em, explícanos qué, cómo se pueden clasificar los embriones, porque vosotros, esto es algo que siempre decimos, ¿no? Nosotros, o sea, tengo tantos embriones clase A, B, B, C. Exacto. ¿Qué son esas clases? Es, es difícil entenderlo para un paciente, pero al final es muy sencillo. Nosotros usamos la clasificación más extendida por el mundo, que es la clasificación de Gardner, que esta clasifica en 3 letras. Entonces, en A, B y C. A siendo lo mejor, C lo peor. Y clasificamos varias cosas. Clasificamos la calidad de la masa celular interna, que ahora tengo aquí una imagen y os lo puedo explicar, así Genial. será un poco más fácil. Esto es un blastocisto, es un embrión en día 5, que lo tenemos que imaginar como una esfera tridimensional con una cavidad de líquido. Entonces tenemos dos partes. Esta bolita de aquí es lo que os mencionaba que era la masa celular interna
Y esto es lo que valoramos en A, B o C. Entonces, en este caso es una A porque tiene muchas células, está compacta y tiene una buena morfología. Entonces, si estuviese con una textura diferente, unas células degenerándose, pues iríamos bajando la gradación. Y lo mismo hacemos para clasificar el trofoctodermo, que es esta estructura de aquí. Y entonces, ¿que tiene muchas células? Pues es una A. ¿Que tiene un poquito menos? Pues es una B. Entonces, así vamos clasificando los embriones. Además de eso, clasificamos el grado de expansión también, que sería pues cómo de grande es este embrión. En este caso, pues es un embrión expandido, son 4, entonces tenemos números del 1 al 6. Entonces así nosotros, ¿no?, os damos a los pacientes, les damos la nota de, bueno, tenemos un 5 AA, pues significa que está muy expandido, que la masa es de muy buena calidad y el trofoctodermo también. Entonces, Vale, a mayor número, mejor calidad, digamos, o sea, se entiende como que el embrión mayor es más tamaño, bonito. sí, mayor tamaño, a mayor tamaño, mayor número de células y por lo tanto se relaciona con mayor calidad. Pero tiene que ir acompañado de una buena calidad de masa celular interna y de trofoctodermo. Vale. Lo que no sabemos es lo que hay dentro del embrión hasta que no se haga el DGP, ¿correcto? O el PGP. Exacto, hay factores genéticos que no podemos ver. Ojalá pudiésemos verlos a simple vista, pero no podemos. Entonces tenemos que biopsiar el embrión para poder verlo. Entonces ahí es donde un embrión muy bonito le analizamos genéticamente y podemos confirmar si es genéticamente correcto o no. O sea, puede pasar que tengamos un embrión 5AA o 6AA, o sea, el Oscar de los embriones, y cuando hacemos el PGT salga que hay algún problema a nivel, ¿no? Entonces, sí, suele ser, es habitual, depende de la franja de edad que estemos hablando, ¿no? Podemos hablar de un 50, 60, 70% de embriones anormales. Entonces es importante hacer un buen diagnóstico genético en algunos casos, en algunos pacientes seleccionados. Dependerá sobre todo del tema de la edad, ahora lo veremos, el tema de la edad de la paciente, sobre todo de óvulos, o si hay algún tipo de... ¿no? Sí, la edad es lo más importante, porque la edad nos correlaciona directamente con la calidad genética del ovocito, que a su vez correlaciona con la calidad del embrión. Entonces es lo más importante. ¿Tienes diferentes... ¿Puedes decir, por ejemplo, no sé si tienes fotografías de varios tipos de embriones según la clasificación para ver la diferencia? Tengo fotografías, sí, difícil verlo en cámara, sinceramente. Tengo imágenes de una clasificación un poquito diferente que no solo va hasta la C, sino va hasta la D, sí, pero quizá nos podemos hacer una idea. Entonces, si me dais un segundito y os puedo dar un buen ejemplo, veríamos en este embrión de aquí arriba, estamos valorando la masa celular interna, que es lo más fácil quizá. Vemos que la bolita de la masa celular interna es compacta, tiene una buena forma, entonces esto le podemos dar una A. Pero si vamos aquí abajo, vemos que las células ya no están compactas, que hay una cierta degeneración, entonces esto ya nos indica que hay una mala calidad y a este embrión le daríamos una C. En nuestra clínica, que somos bastante estrictos con los embriones, estos embriones C no los usamos. Usamos los A o los B. Los C los descartamos. Vale. En otras clínicas sí se usan los Cs, ¿no? De hecho, yo tengo mi hijo es un C. Claro, ¿no? Pero no sé en qué clínica, pero hay clínicas que usan la clasificación ABCD y tienen una letra más. Entonces los Cs los usan y los Ds los descartan. Entonces hay que ir con cuidado porque no todo es universal y hay que saber de qué clasificación hablamos. Vale. Lo importante es, si podemos ver incluso las imágenes de los embriones, decir, bueno, pues me van a poner este embrión, yo ya puedo ver pues que esta masa que hay dentro pues está como bastante compacta, no está muy expandida, ¿no? Entonces esto es una buena señal. Sí. Que el límite del embrión también es bastante, ¿no? Lo que decías también. Hay bastantes células, está definido. Entonces, para eso nosotros hacemos un buen ejercicio de transparencia porque dentro de nuestros incubadores Timelapse, que son los incubadores con las cámaras, compartimos el link con los pacientes para que los pacientes desde casa puedan ver sus embriones con un lag de unas horas, pero ellos pueden ver las imágenes reales. Entonces hay un ejercicio de transparencia 100% porque ellos mismos pueden ver, si tienen acceso a la información de lo que es un embrión de buena calidad o no, pueden ver sus embriones. Así que ahí no podemos mentir y decir que un embrión es bonito cuando no lo es. Tenemos que ser estrictos con nosotros y con los embriones. Sí. Bueno, yo creo que si cuando yo hacía los tratamientos me hubieran dicho esto, hubiera estado conectada
todos los días y todo el día mirando el time-lapse. No hubiera hecho nada, solamente mirar a ver los embriones que pasaba con ellos. Sí, claro. Pero bueno, Los pacientes después, en el momento de la transferencia, siempre nos preguntan ¿qué embrión es el que transferimos? Porque nosotros en casa pensamos que era el número 1, el número tal. así. Es curioso, porque al final los pacientes también juegan, ¿no? A adivinar cuál es el más bonito, el más bueno. Sí, en casa podemos hacer una porra, ¿no? Decir, a ver, ¿tú cuál dices? Yo creo que este, no, yo creo que el otro. A ver quién Sí, gana. sí. Muy bien. Bueno, es otra manera de llevar esta espera, ¿no? De los 5 días. Está bien también. Sí, a algunas parejas me imagino que les ayuda, a otras las debe poner más nerviosos, ¿no? El hecho También. de ver los embriones y, ay, no se divide, hoy este se divide demasiado rápido. Entonces, es difícil. Oye, vamos a analizar un poco de qué depende esa calidad ovocital embrionaria, ¿no? O sea, decíamos el tema de la edad de la mujer, entiendo. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más factores? Tenemos el factor masculino, que siempre, ¿no? Le damos la culpa de la infertilidad en muchos casos, ¿no? Lo clásico es darle la culpa a la mujer, pero el factor masculino es igual de importante. Entonces, el Claro. factor masculino también está ahí. Cuando tenemos un semen de mala calidad, que un semen de mala calidad se puede definir como una concentración muy baja de espermatozoides o una motilidad muy baja o una morfología anómala. Entonces, todos estos factores alteran también las divisiones celulares posteriores en el embrión. Entonces, también hay un factor masculino que es muy importante y que por eso la visita al andrólogo está más que recomendada. Sí, sí. De hecho, bueno, en uno de los directos hablaremos del factor masculino con vosotros y es uno de los que creo que va a tener también muchísimo éxito porque es algo de lo que no se habla, ¿no? Nos concentramos mucho sobre el tema de la edad de la mujer, del útero, de la endometriosis, de no sé qué, pero también hay toda la parte masculina, ¿no? De hecho, muchas chicas a mí por mensaje privado me comentan después de no sé cuántos negativos, de tal, me han dicho, vamos a mirar un poco más el esperma y ahí han encontrado que había un problema, ¿no? Y se les cae el mundo encima por todo el tiempo que ha pasado, la parte emocional, pues que se ha ido también al traste un poco, ¿no? Con ese tiempo y con esos intentos, esos negativos, ¿no? Exacto, es un balance difícil a veces porque no tiendes a pensar, ay, pues hagamos todas las pruebas en el inicio y así no perdemos el tiempo, pero también a veces hacer todas las pruebas sin una indicación clara es pérdida de dinero y pérdida de tiempo también. Entonces, es un balance difícil que por eso es importante tratarlo con un especialista y que sí, te diga qué pruebas tienes que hacer por el momento en el que estás en tu tratamiento. sí, sí, sí. Em, la parte o sea, cuando hablamos del factor masculino, que esto ya lo hablaremos más en profundidad en otro directo, te decía, pero el hecho de haber hecho el ITSI no significa que ya esté todo resuelto. O sea, la parte de la fecundación la hacéis vosotros en el laboratorio, pero después ese espermatozoide tiene que ser capaz de generar esas divisiones, ¿no? Exacto, Celulares. sí. Normalmente en, Puede estar el problema también, ¿no? Sí, o sea, puede haber un problema, igual que comentábamos con el ovocito, con el embrión, que puede haber un problema genético que no veamos a simple vista, pues con el ICSI pasa lo mismo. No tenemos porque podemos escoger un espermatozoide muy bonito, pero que quizá su movilidad y su contenido genético no es el adecuado. Entonces, ahí es donde, a partir de día 3, sobre todo de desarrollo, es donde vemos que la calidad embrionaria baja. Entonces, ¿por qué el día 3? Porque el día 3 es cuando el genoma paterno se activa. Es hasta el día 3, de día 0 a día 3, es el ADN materno el que está trabajando, digamos, y a partir de día 3 es cuando el paterno entra en juego y ahí es donde muchas veces vemos que la calidad embrionaria empieza a bajar. Y es un claro indicio de un factor masculino. ¿Vosotros hacéis el PGP? ¿El laboratorio lo hacéis? Sí. Vale, O sea, nosotros la biopsia lo hacemos nosotros, el diagnóstico genético lo mandamos a una empresa especializada. vale. O sea, la biopsia sí, pero el análisis genético lo externalizamos. Vale. Y el PGT lo podéis hacer, el otro día me comentaba la doctora, no me acuerdo ahora de su nombre, tengo su cara aquí, no me acuerdo del nombre. Ay, qué rabia me da esto. Bueno, comentó el otro día una doctora en un directo que hicimos con vosotros que el PGT en Institut Marquès se puede hacer a día 3, ¿correcto? Sí, exacto. Tenemos dos versiones del PGT. Podemos hacerlo en día 3, que es sacar una única célula del embrión, porque tenemos, de manera normal, tendríamos alrededor de 8 células en cada embrión. Pues sacaríamos una y la analizaríamos. Esto nos permite
que podemos enviar esta célula a analizar mientras el embrión en sí sigue dividiéndose. Entonces, el día 5, cuando tenemos ya el blastocisto, ya nos llega el resultado del diagnóstico genético y podemos transferir en fresco. Entonces, esto es una ventaja para ciertos pacientes, sobre todo internacionales, que a nivel de logística, pues les va bien venir a Barcelona o venir a la clínica una sola vez y así no tienen que venir varias veces. La otra opción es esperarnos hasta día 5, hasta el blastocisto, y biopsiar el trofectodermo, la parte que va a dar placenta, el cordón umbilical. Entonces, esta parte ahí nos permite biopsiar más de una célula. Por lo tanto, cada estrategia tiene sus partes positivas y sus negativas y hay que valorarlo junto con cada paciente. Vale. Porque, si no recuerdo mal, el resultado del PGT tarda días en obtenerse, ¿no? No es una cosa tan rápida. ¿Y cómo puede ser que el de hacemos día 3 el solo Express. Tenemos un laboratorio de genética muy bueno que nos da un resultado muy rápido y podemos tenerlo en 48 horas. Entonces, esto es una ventaja, pero también tiene un coste asociado. Entonces, hay que valorar los pros y los contras de para cada paciente. Entonces, digamos que la técnica es la misma, lo único que cambia es quizás como un servicio express, como más rápido, ¿no? Técnicas biológicamente es un poquito diferente porque en un embrión de día 3 le vas a sacar solo una célula, en cambio en un embrión de día 5 o 6 le vamos a sacar entre 4 y 8. Entonces, te dan diferentes tipos de análisis, diferentes resultados, la técnica es ligeramente diferente, pero sí, más o menos el concepto es el mismo. Y uno es más rápido y el otro tarda unos 15 días el resultado. Entonces, el factor de tiempo es importante. Y es que esto es súper interesante, el tema del PGT es increíble. Y después, por ejemplo, la calidad de la información que hemos obtenido analizando una sola célula o analizando varias, ¿es la misma? ¿Es igual de fiable? Aquí hay mucho debate en la comunidad científica, en personas que están a favor del día 5 porque biopsias más células, por lo tanto el resultado es más robusto, ¿no? Tiene sentido. Pero nuestros resultados al final, a nivel clínico, indican que tenemos la misma tasa de embarazo, que al final es lo que cuenta, ¿no? Lo que queremos es un niño nacido en casa. Pues tenemos los mismos resultados con una técnica y con la otra. Por eso seguimos ofreciendo las dos con total seguridad y por eso en consulta a veces a nosotros mismos nos es difícil recomendar una o la otra, porque los resultados son igual de buenos. Entonces, es difícil. Perfecto, genial. ¿Podemos hacer algo para mejorar la calidad del embrión nosotros? Esto ya quizás es más tema médico que mío, pero todo lo que es calidad de vida, todo ayuda. Entonces, todo lo que es fumar, alcohol, drogas, ejercicio, llevar una vida sana, equilibrada, eso siempre ayuda. Temas que están súper demostrados es, por ejemplo, un IMC elevado, ¿no? Un índice de masa corporal muy elevado, pues sabemos que afecta a la calidad embrionaria directamente. Otros temas no está tan comprobado, pero por lógica te dice como más sano estés, más sano estará tus células reproductoras. Entonces siempre ayuda, todo lo que podamos hacer para estar sanos nosotros ayudará. Vale. Antes de la estimulación ovárica y todo esto se puede hacer no solo antes de la estimulación ovárica, sino tiene que ser algo en el tiempo para que tenga un efecto en el cuerpo humano, ¿no? No es algo que va de la noche a la mañana, ¿no? Exacto. Eso sobre todo se ve más fácil en los varones, en el hombre, donde el proceso de espermatogénesis dura 3 meses. Entonces, es lo que hagas ahora tendrá efecto dentro de 3 meses. Entonces, eso se ve muy claro que tiene que ser algo prolongado en el tiempo. No puede ser ahora el día de la obtención del semen me porto bien y no bebo alcohol. No, tiene que ser algo que hagas hecho previamente los mínimo 3 meses anteriores. Entonces, es importante la consistencia. Vale. ¿Y en la mujer? ¿Cuánto tiempo más o menos podemos decir, venga, ahora ya, si me quiero poner a intentar ser mamá, tanto tiempo antes necesito cuidarme bien, la salud, hacer deporte, cambiar la alimentación, dejar de fumar, dejar de beber? No es mi tema, así que quizá digo algo que no toca, pero yo creo que es menos tiempo, pero es igual de importante. O sea, es durante el proceso, ¿no? La última menstruación, el último ciclo menstrual. Entonces, como mínimo, este tiempo es el que tienes que estar haciendo buena vida. Entonces, ¿no? Hay recomendaciones que siempre los ginecólogos dan de comer más proteína, hay ciertas cosas que siempre en consulta refuerza el equipo médico. Vale.
Si tenemos un negativo o varios y los embriones eran de tipo A o B, ¿podemos descartar que el problema fuese la calidad de los embriones o puede ser que realmente tengan un problema o que no lo hayamos detectado? Vale. Si le hemos hecho el PGT, digamos que hemos hecho el PGT, claro. ¿vale? Parecían que estaban bien. Claro. Bueno, como ya sabes tú perfectamente, ¿no? Son probabilidades. Cada embrión que transferimos, más o menos, tiene un 50% de probabilidades de embarazar, si todo está bien. Y entonces, claro, transfiriendo 2, 3 o incluso a veces 4, no puedes estar seguro que sea el embrión el que esté mal. No puedes dar una culpa, no estás 100% seguro de lo que es. Lo que nos ayuda muchísimo a nosotros es tener un resultado genético de estos embriones para poder decir, vale, sé que el embrión estaba bien, morfológicamente y genéticamente está bien, por lo tanto sabemos que el embrión no es. Y entonces ahí podemos empezar a buscar otros culpables, por decir así. Entonces, eso nos ayuda a tener un diagnóstico genético. Con 2 o 3 resultados negativos sin diagnóstico genético, claro, no se puede descartar nada. Y si tenemos el PGT hecho y en principio no hay ningún problema, y hemos mirado a nivel inmunológico, hemos mirado todo, ¿puede ser que siga habiendo algo en el embrión que no esté detectado? La embriología es una ciencia joven aún, o sea, no se conoce todo. Entonces, también hay factores que no sabemos, que de comunicación con el endometrio, que no conocemos del todo. Entonces, por desgracia, ¿no? O sea, nosotros transferimos un embrión perfecto, cromosómicamente genial, y como máximo tendremos un 70%, 70-80% de embarazo. Nunca vamos a tener un 100%. Entonces, hay algo que se nos escapa, que aún no se sabe, que hay problemas de infertilidad que no se conocen y quizá problemas internos del embrión que aún no sabemos. Entonces, eso nunca se nos puede olvidar, que siempre es una ciencia que avanza y cada año tendremos, ¿no?, pequeños pasos adelante en los resultados. Correcto. Víctor, ¿cuál es la pregunta que más te hacen las pacientes o los pacientes cuando hablan con vosotros, embriólogos? Lo que más preocupa también debe ser porque nosotros transmitimos, ¿no?, que el embrión es muy frágil, que tenemos que ir con mucho cuidado, que en el laboratorio vamos sin perfumes, ¿no? Cosas así que nosotros reforzamos mucho, que es una célula muy delicada, y después cuando les explicas la biopsia embrionaria o ven un vídeo online o ven algo así, pues ven que es un proceso agresivo. Entonces la pregunta número uno es, ¿esto no les hace daño? ¿Esto no está perjudicando las probabilidades de éxito? Y mi respuesta siempre es, si lo haces bien, no. Entonces, es muy importante, ¿no?, tener unos protocolos muy claros, saber que el staff del laboratorio está bien entrenado, que todo está claro de cómo se tiene que hacer. Entonces, no dañas el embrión mientras estés haciendo bien en un embrión de buena calidad. Entonces, ese es el número uno. Eso es lo que más os pregunto. Entiendo que transferir en fresco o congelado, ¿no?, son opciones. He hecho ya algunos directos con especialistas hablando de esto. La opinión de un embriólogo, ¿cuál es? Teniendo el producto en las manos prácticamente, ¿no? Vale. Nuestros resultados dicen que no empeoras congelando. Pero hoy en día. Hoy en día, está claro. Pero está claro, ¿no?, que no lo vas a mejorar congelándolo. Es decir, no vas a ayudar al embrión. Es un estrés para el embrión congelarlo y descongelarlo, por lo tanto no lo vas a ayudar. Pero no vemos ninguna diferencia de tasas de embarazo evolutivo, de nacido, congelado que fresco. Entonces, ahora mismo no diferenciamos en resultados, las tasas son las mismas y es así. Claro, yo prefiero pues que se transfiera fresco siempre que sea posible o que no haya alguna contraindicación, que puede haber factores hormonales que contraindiquen la transferencia en fresco. Entonces, ahí sí que congelamos todo con toda la tranquilidad y seguridad del mundo. Pero la opción esta de haber hecho el PGT al día 3 permite hacer la transfer al día 5 sin haber congelado embriones, ¿no? Exacto. Tiene esa ventaja a costa de un factor económico, o sea, un mayor coste económico. Pero los resultados, por eso estamos tan tranquilos, porque vemos en todos los tipos de tratamientos, comparamos las tasas en fresco y las tasas en congelado, siguen siendo igual de altas, por lo tanto podemos con toda tranquilidad en consulta decir, podemos hacer las dos estrategias, podemos ser flexibles, no os preocupéis por los resultados. Que lo hagamos, lo haremos, lo decidiremos por otros factores, más logísticos, más médicos, pero no por resultado.
Ujú. Oye, una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora, porque ya has dicho dos veces lo que te decía tu anterior jefe, que es que no podemos mejorar el material que os llega, pero sí que podéis cuidarlo y no empeorarlo, digamos, ¿no? Em, ¿No hay nada que se pueda hacer para mejorar la calidad de un embrión actualmente? ¿Por qué es? ¿Porque la ley no permite toquetear los embriones, digamos, o porque realmente no hay nada que se haya inventado para mejorar un embrión? De manera un poco más clásica, hace unos años había una técnica que era el maquillaje embrionario, que se sigue ofreciendo, se sigue haciendo, que consistía en entrar en el embrión con una pipeta y absorber todos aquellos fragmentos, todos aquellos material de desecho que saca el embrión. Esto no se ha demostrado 100% de que mejore, por lo tanto, yo ahora te diría que en laboratorio cosas para mejorar la calidad biológica del material que tenemos no lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es tratarlo con todo el cariño y todo el mimo del mundo. Pero mejorar ahora mismo con lo que está demostrado científicamente no. Que dentro de unos años quizá cambia, quizá hay un medio de cultivo que mejora el contenido genético del ovocito. Espero que sí, pero ahora mismo no. Igual que ahora hay esta técnica del PRP, plasma rico en plaquetas, ¿no? Que se empezó a hacer en la piel y ahora ya pues, se hace en el ovario, se hace, ¿no? En el endometrio, a lo mejor puede que haya algo que se pueda inventar en un futuro para mejorar directamente el embrión, ¿no? A lo Sí, mejor sí. si el problema es algo Sí, sí, genético. nosotros lo máximo que podemos ofrecer es el mejor medio de cultivo, las mejores condiciones de cultivo para que el embrión esté lo más a gusto posible y sin estrés. Eso es lo máximo que ahora mismo podemos hacer. Y además vosotros en Institut Marqués ponéis música a los embriones. Exacto, sí. Están entretenidos, están bailando todo el día. Sí, sí. Exacto, exacto. Bueno, se vio que había resultados positivos si había esta música, ¿no? Sí, la teoría detrás es por las vibraciones de la música, ¿no? Que al final reparten, homogenizan un poco el medio cultivo y reparten tanto los nutrientes buenos como el material de desecho. Entonces así se homogeneiza todo y vimos un incremento de un 5% de las tasas de éxito. Entonces, no es poco, todo lo que podemos sumar lo hacemos, entonces por eso en todos los incubadores hay música. Hay música en los incubadores, me Y encanta eso. también para nosotros, los embriólogos, que también es un gusto trabajar con música. Claro, vosotros ya trabajáis con música. Eso también. Muy bien. Oye, pues, Víctor, mil gracias. Creo que hemos contestado todas las preguntas. No sé si hay alguna pregunta por aquí, creo que no. He leído comentarios de, por ejemplo, Vanessa nos dice, ay, me encantaba la llamada del embriólogo para decir que mis embriones estaban muy bien y eran muy bonitos. Sí, sí, la verdad es que yo también esperaba esa llamada siempre con ansiedad. ¿Cuántos tengo? Y no sé qué. Bueno, con mis FIP siempre eran, ha sacado 4 óvulos, solamente 2 son buenos y 2 quedaban, ¿no? Para trasplantar. Con las ovos, pues ya era a ver cuántos tengo, ¿no? Porque cuántos dispongo para hacer más intentos, ¿no? Sí. Eh, a ver. Aquí hay Sonia que nos pregunta una cosa interesante. ¿Se sabe si existe más riesgo durante el embarazo para la salud del bebé al implantar un embrión de mala calidad? No está claro del todo. El problema es cómo clasificas un embrión, qué decides que es de mala calidad, qué decides que no. Entonces, pese a tener una clasificación, la gente a nivel mundial no se pone de acuerdo. Entonces, ahora mismo no hay ninguna evidencia que tengas peores resultados, ¿no? Neonatales o de ninguna enfermedad con embriones de más baja calidad. Por eso seguimos haciendo el trabajo que hacemos y seguimos transfiriendo embriones también de calidad más justa. Pues, Porque decimos calidad A o B, ¿no? Son los que ponéis vosotros. La C no ponéis, no transferís no test. ponemos. Hay que explicar que dentro de cada Congeláis para calidad, hacer, y dentro de tampoco una... para hacer donación de embriones, ¿no? O sea, usamos A y B, pero dentro de una calidad de los B hay diferentes tipos de B. Un B que se acerca más a un A, un B que es más C. Entonces es difícil categorizar los embriones si no eres experto. Entonces por eso los estudios al respecto no acaban de ser claros. Y al momento
no hay evidencias y por eso nosotros, ¿no? La adopción de embriones pues la hacemos con embriones de buena calidad, pero no necesariamente tienen que ser perfectos. Entonces, por eso trabajamos como trabajamos. Porque, por ejemplo, si tenemos un embrión eh, tipo A, por ejemplo, que es estupendo, eh, y hacemos el PGT y resulta que tiene algún tipo de problema, obviamente no lo vamos a transferir porque sabemos que o bien nacerá un bebé enfermo o morirá o abortaremos, ¿no? Entonces, eso ya es un riesgo lo suficientemente alto como para no transferir ese embrión, ¿no? Pero, por ejemplo, si no sabemos, no hemos hecho el PGT y tenemos un A o un B, el de mejor calidad con el bueno pero de peor calidad, el tanto por ciento de diferencia es muy elevado. Es elevado, depende del Entiendo paciente. el niño nacido sano, ¿eh? Sí, sí, o sea, puede llegar a ser un 5 o 10% de diferencia, pero depende es que hay mil factores, del factor de qué edad estamos hablando, de qué paciente, con qué historial. Entonces, sí hay una diferencia, pero no quiere decir que la gente que tenga embriones B tenga que ir decepcionada al transfer. Es decir, somos Ya. muy, muy estrictos y hay embriones B más buenos y embriones B menos buenos. Entonces, si nosotros consideramos que es transferible es porque hay unas buenas probabilidades de éxito. Es verdad que una A super top quizá tiene un 5% más, sí, pero los otros siguen siendo buenos. Eso hay que quedar claro. Exacto, esto es lo que siempre comento cuando hay chicas que me dicen, es que he ido a una clínica y me han dicho que no me recomiendan hacer la donación de embriones porque son los embriones que nadie ha querido y por lo tanto no son buenos. Y yo digo, no, o sea, si están congelados es porque a lo mejor yo los voy a seguir utilizando para un segundo, un tercer hijo o si no me quedo embarazada en este intento, esos son aptos para ser transferidos. Por lo tanto, no te pueden decir que son de mala calidad. No, no, y encima, o sea, muchas pacientes, por suerte, tienen muchos embriones de buena calidad, que se quedan embarazadas de 1, 2, 3 hijos y después el resto los donan y siguen siendo de muy buena calidad. Exacto. Entonces, hay que ponerlo en contexto todo. Exacto. Simplemente entiendo que los embriólogos escogéis de todos los que hay, vamos a empezar por el mejor, después el segundo mejor, después el tercer mejor, pero todos son buenos, porque si no, ya no son aptos para ser transferidos y Exacto. tampoco crioconservados, ¿no? Sí, sí, nosotros les damos un orden de prioridad, primero empezamos por este y vamos bajando, pero todos parten de la base que tienen un potencial muy alto de ser un niño nacido. Y una pregunta, ¿cómo trabajáis en el laboratorio? ¿Están puestos por separado para descongelarlos de uno en uno? Sí, siempre, siempre, siempre los congelamos uno a uno, así tenemos flexibilidad, que el 99,5% de los transfers van a ser de un solo embrión. Pero el paciente que quiere dos porque quiere transferir dos, pues siempre tenemos la posibilidad de sacar dos pajuelas, ¿no? Y descongelar dos. Entonces siempre de uno en uno, así tenemos la mayor flexibilidad. ¿Es un mayor coste para nosotros? Sí, pero al final es lo mejor para el paciente. Y para el resultado al final, ¿no? También, optimizar también, ¿no? Sí. Te quería preguntar una cosa sobre esto de congelar de uno en uno. Si, por ejemplo, en el momento de descongelar, ¿cuánto tiempo antes descongeláis el embrión, antes de la transfer? Vale, nosotros descongelamos 2 horas antes, mínimo 2 horas antes de la transferencia. Vale. Para darle tiempo al embrión a que cuando sale, normalmente sale colapsado y a que expanda, ¿no? Y podemos comprobar que haya recuperado bien de la congelación y que ha sobrevivido al 100%. Entonces siempre le damos este margen mínimo de 2 horas. Suele ser un poquito más, pero mínimo 2 horas. Y entonces, si en ese momento veis que se para el embrión o que se echa a perder, ¿cómo lo veis? ¿Qué Nosotros es lo que...? normalmente cuando tú lo sacas, hay casos muy evidentes y casos menos evidentes. Los muy evidentes ves la granulosidad de las células, las ves granulosas, las ves, no tiene el brillo que debería tener bajo el microscopio, entonces ahí ya sabes inmediatamente que no ha sobrevivido, entonces procedemos a descongelar otro embrión si es que lo hay y en otros casos donde está más dudoso lo que hacemos es lo dejamos 1 hora, 2 horas en cultivo para ver qué el embrión que hace, cómo reacciona. Si pese a tener una zona muerta el resto recupera, entonces ahí valoramos la transferencia, entonces vamos valorando caso a caso, reobservando con el tiempo.
Entonces, ese embrión a lo mejor de clase AA, 5AA, de golpe una parte del embrión está como medio parada, pero la otra está respondiendo. ¿Qué clase de embrión sería entonces? ¿Pasaríamos a clase B? ¿O cómo sería? Claro, no suele pasar. O sea, suele ser, no te puedo dar un porcentaje porque nosotros tenemos una supervivencia de entre el 98 y 99% de los embriones y dentro de los que sobreviven son todos los que están intactos, casi en su totalidad. Entonces hay parte que sí, que pueden morir unas cuantas células. No cambiamos el score, no cambiamos la categoría, porque es un embrión que vale, morirán unas pocas células, pero el resto siguen vivo y tienen un potencial tremendo. Entonces no cambiamos el score. Vale. Y otra última pregunta. Tipos de embriones, porque yo, por ejemplo, embrión mosaico, ¿no? Te dicen, este es un embrión mosaico. ¿Qué es esto? Dinos, explícanos Vale. un poco tipos de embriones. Ojalá fuese todo blanco y negro, ¿no? Sería mucho más fácil para nuestro trabajo, pero no es así. Entonces tenemos un pequeño porcentaje de los embriones que es mosaico, que quiere decir que cuando biopsiamos 4 células en día 5, quizá 2 de estas células están bien, pero dos otras células están mal cromosómicamente. Entonces, ¿a qué le hacemos caso? ¿A las buenas o a las malas? La decisión es pues, llamarle embrión mosaico, que tiene de todo, tiene buenas y malas. Esto para los pacientes es muy difícil y hay que tener mucho cuidado como se explica en consulta, porque también depende de qué cromosomas están implicados. Pero hemos visto que los resultados de implantación con estos embriones son muy, muy buenos y que de momento no hay reportado en la literatura ningún nacido enfermo con estos embriones. Entonces, siempre hay que tener un consejo genético por parte del ginecólogo o de un genetista, pero se pueden valorar transferir estos embriones. O sea, Entonces, y para los los pacientes embriones son aptos. son potencialmente aptos. Depende del criterio del médico, del criterio del genetista y del criterio del paciente, porque al final tú al paciente le tienes que decir, has hecho todo este proceso para tener un diagnóstico que no es claro. Entonces, no siempre es fácil entender eso, no siempre es fácil aceptarlo y depende mucho también de cómo el ginecólogo lo explica a los pacientes. ¿Y hay más tipologías así que podamos saber de embriones? O sea, cuando biopsiamos un embrión, tenemos 4 resultados. Tenemos euploide, que es lo que todos queremos, que es normal, aneuploide, que son los no alterados, mosaico, y después tenemos falta de diagnóstico, que puede ser por varias razones, puede ser porque no hay amplificado el material genético o puede ser porque el resultado del análisis no esté claro. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? Cuando no tenemos resultado, rebiopsiamos. Volvemos a coger el embrión, lo volvemos a biopsiar. Entonces, eso es una opción. ¿Y esto solo se sabe haciendo el PGT o ya se sabe antes del PGT? No, esto solo lo puedes saber con el PGT. Por eso lo hacemos. Si tuviésemos otro sistema mágico sería genial. De momento no existe y tenemos que biopsiar. Entonces, para hacer un resumen, sin hacer el PGT solo podemos saber la calidad morfológica, ¿no? Lo que decimos los embriones bonitos, ¿no? No sabemos si son buenos, pero sabemos que son bonitos. Bueno, ya es algo. Por lo menos sabemos algo. ¿Sí? Exacto. Eso es indicativo, normalmente, de que tendría que funcionar, de que tendrían que estar bien, pero no podemos estar seguros si no hacemos el PGT. Exacto. El PGT solo estaría indicado en casos particulares donde hay una indicación médica detrás, o hay un historial de abortos, o hay un historial médico que lo diga. Si no, de base no se hace el PGT. Cada vez, con los años, vamos haciendo más volumen de PGT en todas las clínicas, porque al final es una técnica que funciona muy bien y es muy fácil de explicar a los pacientes, ¿no? Analizamos genéticamente para no solo saber si es bonito, sino que genéticamente el contenido está bien. Entonces, esto al final es una técnica que es muy demandada. Sí, sobre todo porque, bueno, ya hice un directo con esta doctora, que no me acuerdo el nombre. ¿Puede ser doctora Zavala? ¿Puede ser? Sí, esta. Es que lo tenía ya Zapata, pero no era Zapata, digo, no voy a decir porque, vale, con ella, con la doctora Zavala. Que además fue encantadora y que nos hizo un directazo sobre el PGT, solo hablamos de esto, y fue muy interesante. Entonces,
En ese directo lo decíamos, ¿no? Pues que, bueno, que no todo el mundo tiene que hacerse el PGT, pero justamente la maternidad, la paternidad cada vez se manda más lejos, o sea, tardamos más en intentar ser madres y padres por temas laborales, económicos y todo, y al final esta es una de los motivos por los cuales conviene hacer PGT. Entonces, supongo que por eso cada vez hacéis más también. Exacto, sí, sí. Claro. Va más allá de todo lo que es biológico, sino también un factor social, hay muchas cosas. Pues, muy bien, pues Víctor, ha sido súper chulo este Me directo. alegro, gracias. Hemos aprendido cositas. Ver las imágenes de los embriones es súper importante porque muchas veces nos dan el papel y decimos, pues yo lo veo bien, lo veo redondo, pero tanto Falta una no lo explicación, entiendo. ¿no? Sí. Exacto. Entonces, tener un directo donde se vean las imágenes de los embriones, las tipologías, saber, ¿no? Si lo bonito y lo bueno, pues no tiene por qué ser lo mismo y cómo podemos saberlo, ¿no? Está muy bien tenerlo recogido en un mismo directo. Así que mil gracias por tu tiempo Muchas gracias a ti. y a seguir ayudando a traer niños al mundo, que lo hacéis súper bien. Sí, nos encanta, sí que estamos encantados. Muy bien. Un besito a todo el equipo, que vaya muy bien el fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias. Chao a todas.